Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, se complace en presentar el programa Porque Escrito Está, con su presentador, el licenciado Willy Solís. Bienvenidos al programa de hoy. Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de la serie Porque Escrito Está. Es un gusto poder llegar hasta sus hogares nuevamente y poder estar con ustedes esta noche para estudiar la palabra de Dios. Vamos entonces a pedir la bendición de Dios, como es nuestra costumbre. Vamos a orar para que Dios pueda dirigir el programa preparado para este día. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día, por un programa más que nos permites tener e iniciar esta serie de estudios del Evangelio según San Lucas. Bendice a nuestra teleaudiencia y bendice el programa de este día y que tu Espíritu Santo sea con nosotros. En Cristo Jesús, amén. Prepara tu Biblia, te invitamos a que puedas preparar tu Biblia para poder llevar a cabo el estudio para esta noche y vamos con este videocanto musical. Así iniciamos el programa para este día. Venid, fieles todos, a Belén vayamos, de gozo triunfantes, henchidos de amor, y al Rey de los cielos humildes veremos. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Cantad jubilosas, celestes criaturas, resuenen los cielos con vuestra canción. Y al Dios bondadoso, oh gloria en las alturas. Venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos a Cristo el Señor. El Santo Mesías que reinará por siempre. Venid y adoremos
bien, así que después de haber disfrutado de esa alabanza con el cual iniciamos el programa para esta noche, titulado La Virgen María, una mujer escogida por Dios. Pero antes de entrar al estudio, de lleno al estudio de la palabra de Dios, vamos entonces a la cita bíblica para esta noche. Prólogo. Lucas, capítulos 1 y 2. Yo también, excelentísimo Teófilo, lo he investigado todo con cuidado, y me ha parecido conveniente escribirte estas cosas para que conozcas bien la verdad de lo que te han enseñado. En los días en que César Augusto era emperador de Roma, y cuando Herodes el Grande era rey de Judea, Dios envió al arcángel Gabriel a visitar a una virgen de la ciudad de Nazaret. El nombre de la virgen era María. María, no temas, pues gozas del favor de Dios. Quedarás encinta y tendrás un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. ¿Cómo será posible? Soy virgen aún. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios Altísimo descansará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y así María viajó a un pueblo de Judea para visitar a su prima Isabel, quien también estaba milagrosamente encinta. ¡Isabel! ¡María! ¡Oh, María! Eres la más bendita entre las mujeres, y bendito el hijo que traerás al mundo. Porque al escuchar tu saludo, el bebé que llevo en mi vientre saltó de alegría. Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra con Dios mi Salvador. Desde ahora siempre me llamarán bendita. Muy bien, así que esa es nuestra cita bíblica. De hecho, vamos a estudiar esta noche el capítulo número 1 del Evangelio según San Lucas. Así que vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra. Será un estudio sistemático, un estudio literal también en cuanto a la palabra de Dios. Para esta noche hemos escogido el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Queremos compartirles que nuestro propósito es estudiar todo el Evangelio de San Lucas paso por paso. Y vamos a estar presentando pues también la cita bíblica que ha tenido a bien prepararnos Wilito Solís, es el editor acá en Canal 14, así que él nos estará preparando este material con la colaboración de él también acá en Controles. Y entonces entramos de lleno al estudio de la palabra de Dios para esta noche. Evangelio de San Lucas. Primero tenemos que comprender, porque de eso se trata el programa, porque escrito está, de un estudio. ¿Quién era Lucas? Lucas, el doctor Lucas, un médico. San Lucas estuvo muy cerca del apóstol San Pablo. Investigó con diligencia, escuchando los testimonios de los discípulos, quienes vivieron de cerca la experiencia maravillosa de caminar con el Señor Jesús durante el ministerio del Señor Jesús. Entonces Lucas hace un estudio en cuanto a la vida de Jesús y escribe el Evangelio de Lucas. Cuando San Lucas escribe su Evangelio, pues ya había escrito sus evangelios, ya los había escrito Mateo, ya lo había escrito Marcos también. San Marcos ya había escrito el Evangelio. Eran los dos evangelios. Juan todavía no había escrito su Evangelio. Lo había escrito entonces en el orden. Por eso es que están colocados en ese orden en la estructura de la Biblia, los evangelios. Mateo fue el primero que escribió su Evangelio, luego Marcos y luego Lucas, de acuerdo a las investigaciones. Después, porque Juan era muy joven, después Juan escribió el Evangelio según San Juan.
Los evangelios tienen el propósito de presentar la vida de Cristo Jesús durante su ministerio en esta tierra. Y entonces Lucas escribe en una secuencia los acontecimientos de acuerdo en su convivir, en su caminar con los apóstoles, especialmente con el apóstol San Pablo, con quien más cerca estuvo. De hecho, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: Lucas ha quedado conmigo, es el único que me está apoyando en mi ministerio, él ha quedado conmigo, los demás se fueron, dice el apóstol Pablo en una de las cartas a Timoteo. Entonces, Lucas escribió en un orden y se conoce, para ese entonces se conocía como el tomo 1 del doctor Lucas y el tomo 2 del doctor Lucas. El tomo 1, el Evangelio según San Lucas, y el tomo 2, libro de Hechos de los Apóstoles. Así es como lo escribe San Lucas. Entonces vamos de lleno entonces a la palabra de Dios, porque de eso se trata, un estudio sistemático. Hemos cambiado el programa, definitivamente, del programa Porque Escrito Está, y queremos estudiar el Evangelio. Por la época también se presta para poder estudiar los Evangelios, por esta época que se vive hoy día en el mundo religioso. Comienza así, capítulo 1, verso 1, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Vamos a ver a nuestro técnico operador acá un poquito a la pista, que le baje un poquitillo. Entonces, dice acá: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lo que ha sucedido, porque Lucas vio algunos de los milagros que Dios estaba haciendo con los discípulos, y ellos daban testimonio de Jesucristo. Entonces Lucas estaba conviviendo con los apóstoles, también decidió ser un discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo. Y entonces el verso 2 dice: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, o sea, los discípulos, y fueron ministros de la palabra. En ese entonces, porque recordemos que la comisión que Jesús le da a sus discípulos es: vayan y prediquen el Evangelio, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es la orden, el mandato que Dios les dio. Entonces ese Evangelio alcanza al doctor Lucas, y Lucas ahora está investigando, está conociendo, está aprendiendo de los apóstoles el ministerio que Cristo les está dando. Entonces dice el verso 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, hizo un estudio sistemático, investigó, entrevistó en algún momento. Lucas, el doctor Lucas, entrevistó a quienes vieron a Jesús, a quienes convivieron con Jesús. Me imagino que en algún momento, cuando Lucas hablaba con los apóstoles, en algún momento le han de haber contado el milagro de la multiplicación de los panes, el milagro de cuando alimentó a 4,000, 5,000 gentes, cuando levantó un paralítico. Y Lucas no solamente se quedaba con el testimonio de los discípulos, sino en algún momento se encontró con las personas quienes vivieron. Con su experiencia le cuentan a Lucas lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, por eso él hace esta aclaración y dice: he investigado con diligencias todas las cosas desde su origen. Además, Lucas hizo un estudio del Antiguo Testamento para ver las promesas mesiánicas, o sea, la promesa de un Mesías prometido, valga la redundancia, hecho al pueblo de Israel. Entonces Lucas investiga y va relacionando una cosa con la otra, y de tal manera que él va encajando el ministerio de Jesús. Y entonces ya, claro que inspirado por el Espíritu Santo, Lucas hace un estudio profundo, una investigación en cuanto a la vida del Señor Jesús. Y entonces dice: me ha parecido bien escribirlas por orden, oh excelentísimo
Teófilo. Usa esa palabra, excelentísimo Teófilo. ¿En qué idioma? ¿Cuál era el idioma de ese entonces? El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces Lucas está escribiendo en griego. Y cuando dice Teófilo, Teófilo, esa palabra en griego es amigo de Dios. Lo que pasa que Lucas no solamente estaba escribiendo, recordemos que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. En ese momento el doctor Lucas estaba siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios. El Espíritu Santo lo toma, lo inspira, y entonces Lucas, después de hacer la investigación que hizo en cuanto a la vida de Jesús, lo escribe, y escribiéndolo, definitivamente inspirado por el Espíritu Santo, dice: me ha parecido bien escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. En el griego traducido significa oh amigo de Dios. Quiere decir que todo aquel que toma el Evangelio de Lucas es un amigo de Dios. Para ti y para mí escribió Lucas el santo Evangelio que lleva su nombre, según San Lucas. El verso 4 dice del capítulo 1, solo el capítulo 1 vamos a ver esta noche. Queremos todas las noches a partir de hoy retomar el programa Porque Escrito Está. Queremos dar gracias a Dios, honra y gloria a Dios, porque gracias a nuestro buen amigo Salvador Miranda se han renovado 2 años más de contrato para que Canal 14 pueda estar al aire. O sea, aquí hay una inversión grande. Y definitivamente también hemos invertido en tecnología acá, en equipo, que hace que podamos salir al aire y podamos estar en sus hogares a través de Canal 14. Entonces seguimos estudiando acá. Dice el verso 4: para que conozcas al amigo de Dios, el excelentísimo Teófilo. Dice Lucas, pero quiere decir amigo de Dios, o sea, es para ti y para mí. Y dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, cuando tú entras al mundo del estudio de la Biblia, cuando tú estudias la Biblia, lo que sucede, Lucas te está presentando la verdad de los acontecimientos, para que tú conozcas, para que tú sepas. Eso es lo que está diciendo el doctor Lucas. Entonces nos está presentando la experiencia, la vida maravillosa del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Cuando una persona, cuando alguien ama a una persona, vamos a poner el ejemplo. A mí siempre me gusta ilustrar con el amor de una chica y un chico, porque ese es el amor bueno, ese es el amor del que conocemos y es parte de nuestra naturaleza. Lógicamente, cuando Dios puso a Adán y a Eva allá en el jardín del Edén, pues Adán se enamoró de su mujer, de Eva. Le encantó, le fascinó, la primera mujer del planeta, nuestra madre Eva, ¿verdad? Porque nosotros venimos de Adán y Eva. Y entonces, cuando se enamoran dos chicos, una chica, un chico, lo interesante es conocer a la otra persona. Eso es el noviazgo. El noviazgo es para conocerse. Y qué bonito cuando se están conociendo. Y el matrimonio es para que ese conocimiento, esa relación de noviazgo que tuvieron, pues bueno, creo que encajamos, creo que nacimos el uno para el otro. Y esos piropos, ¿verdad? Como un día le dije yo a mi esposa: tú eres mi media naranja. Eso fue lo que le dije, ¿verdad? Algo piropero, ¿eh? Bueno, todavía le lanzamos algunos piropos, ¿verdad? Pero ahora con más autoridad, porque ya somos esposos, ¿verdad? Entonces uno todavía se mide cuando es novio para no meter la pata, ¿verdad? Pero ahora ya, pues ya de esposos, pues ya tiene uno más tranquilidad y más seguridad y más solvencia, ¿verdad? Bueno, entonces lo que está tratando de decir acá Lucas en el verso 4, ojalá hayas tomado tu Biblia y tomemos un estudio sistemático, un estudio, podamos ir viendo y tú conozcas y sepas, como dice Lucas acá, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo fui instruido por los evangelios. A mí me instruyeron a través de los evangelios. De hecho, fueron los que leí cuando era niño. Tomaba la Biblia sin que nadie me dijera hay que leerla, pues la tomaba. Definitivamente Dios me permitía hacer eso, Él me inspiraba.
y lo que leía eran los evangelios. No leía Apocalipsis porque me daba miedo. No leía otro libro porque no le hallaba sabor. A lo que le hallaba sabor era los evangelios. Entonces, sigue narrando él. Y dice el verso 5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, o sea, de la línea del sacerdocio, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, dice el verso 6, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Quiere decir que Elisabet, la esposa del sacerdote Zacarías, sacerdote para ese tiempo, pues se servía en el templo, ministraba en el templo. Ministrar quiere decir que llevaba a cabo la ceremonia, los ritos, los sacrificios, todo lo que tenía que ver en cuanto a la adoración, a las ofrendas, a los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía a Dios. Pero esto se llevaba a cabo en el templo. Y Elisabet era la esposa de Zacarías. Ambos eran entrados en edad, pero eran del linaje del sacerdocio. Así que de los levitas, ¿verdad? El linaje del sacerdocio. Entonces, ambos eran justos, dice la Biblia. Da una característica. Ambos eran justos, dice, delante de Dios, y andaban irreprensibles. Alguien que sea irreprensible es que eran nítidos, pues eran perfectos. Ellos dos eran perfectos, temerosos de Dios. El temor de Dios, déjame decirte, no es miedo a Dios. No, el temor, porque podemos tenerle miedo a algo, pero eso se llama fobia. Pero el temor del que habla la Biblia es, tenían amor a Dios, le tenían respeto a Dios, le tenían fe en Dios. En eso encierra entonces lo irreprensible que eran esta pareja de esposos. Dice que eran irreprensibles en los mandamientos y en las ordenanzas. Ojo, aquí hay una separación. Cuando habla en los mandamientos, los 10 mandamientos, en las ordenanzas, en toda la ley de Moisés. Vamos a decir esto. Recordemos que la Biblia menciona que Colosenses, que Jesús clavó en la cruz las ordenanzas. Y miren la característica, me gusta este detalle del doctor Lucas. Él dice que estos eran irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué no dijo eran irreprensibles en los mandamientos del Señor? ¿Por qué no dijo? Lucas hizo claramente la separación entre los 10 mandamientos y la Torá, o el libro de la ley, todas las ordenanzas dadas por Moisés. Claro que Moisés las escribió siendo inspirado por Dios, siendo instruido por Dios. Entonces, sigue diciendo el verso 7: pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ambos eran ya de edad avanzada. Más o menos se cree, de acuerdo a los estudios del contexto de la edad de Zacarías, más o menos Zacarías andaba entre los 70, de 60 a 70 años, por ahí andaban con su esposa. Ya eran entrados de edad. Y recordemos que la mujer, pasado los 40 años, pues ya difícil es tener hijos, no se diga pasado de los 50. Había un caso, por ejemplo, la esposa Sara, la esposa de Abraham, ya de edad avanzada, pues tuvieron a un hijo, ¿verdad? Entonces, Isaac. Pero también presenta, cuando Lucas hace esa aclaración, que eran entrados de edad avanzada, es que ya eran grandes, o sea, ya no podían tener hijos. Y además, investigando bien, Lucas dice que era estéril, la esposa del sacerdote Zacarías, o sea, Elisabet, era estéril. ¿Qué significa estéril? No podía tener hijos. Además eran avanzados de edad, así que habían dos problemas. Y aquí es donde entra en acción Dios. Habían dos problemas: estéril
no puede tener hijos. Y además, ya de edad avanzada. Entonces, aquí es donde entra lo complicado y lo imposible para el ser humano. Es imposible. ¿Cómo es posible que alguien que es estéril y aparte de edad avanzada vaya a quedar embarazada, va a tener un hijo? Es imposible. Pero ahí es donde entra Dios en acción. Porque para lo que al hombre le es imposible, para Dios es posible. Eso es lo maravilloso, y hasta eso aprendemos de la palabra de Dios. Y miren, dice el verso 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. O sea, los sacerdotes tenían turnos. Pues le había tocado el turno a Zacarías. Le tocó el turno a Zacarías, y por eso dice de acuerdo al orden de su clase. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, o sea, en el templo. Y dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. O sea, se reunió el pueblo, estaban elevando fragancia delante de la presencia de Dios. Cuando uno lee el libro de Levíticos, donde se encuentran los rituales, las ceremonias, las fiestas solemnes, ahí es donde Dios instruye al pueblo y le dice qué es lo que debe hacer, cómo debe rendir adoración a Dios y respecto al incienso, ¿verdad? Que era olor grato delante de la presencia de Dios. Pues eso estaba haciendo el sacerdote Zacarías, eso era lo que estaba haciendo. Entonces, lo que sucede acá es que en el momento que él estaba, el pueblo estaba afuera, porque era un día muy especial. Era de esos días cuando el pueblo se reunía a ofrecer sacrificio a Dios, a presentarse delante de la presencia de Dios. Ahí estaba la multitud. Y ahora dice el verso 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El templo tenía la estructura del santuario. Había un lugar santísimo. El lugar santísimo, ¿qué se encontraba en el lugar santísimo? Se encontraba el arca del pacto en el lugar santísimo, era lo más sagrado. Luego, en el lugar santo, la división que había en el lugar santo, lo primero que estaba ahí frente al lugar santísimo era el altar del incienso. Ahí estaba, en ese lugar estaba en ese momento el sacerdote Zacarías. Recordemos, ahora otro detalle más, eso lo podemos ver allá en Éxodo, en Levítico también, donde la función del sacerdote era continuamente, todos los días, ofrecer el continuo sacrificio. ¿Qué era el continuo sacrificio? El continuo sacrificio era que se sacrificaba un corderito en la mañana, a las 9 de la mañana, y otro corderito se sacrificaba a las 3 de la tarde. Entonces eso era lo que estaba haciendo el sacerdote Zacarías, porque aparte había un sumo sacerdote. En esa época, pues Zacarías estaba haciendo la función de sacerdote. El sumo sacerdote tenía mayor autoridad que los sacerdotes. Entonces el sumo sacerdote, él sí podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación o el día del Yom Kippur, era una fiesta solemne. Pero el sacerdote, él no podía entrar en el lugar santísimo. Entonces él estaba en el lugar santo ofreciendo el incienso, porque estaba ante el altar del incienso. Es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces dice: y se le apareció el ángel del Señor, verso 11 del capítulo 1 de San Lucas, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Ahí estaba. ¿Qué era lo que hacía el sacerdote? Tomaba el incensario y lo que hacía era mecerse. Esto era lo que hacía: mecerse con el incensario, el humo subiendo como olor grato, simbolizando las oraciones, porque el pueblo de Israel estaba, los judíos estaban orando, y ahí estaba Zacarías. Pero de repente se le aparece el ángel. Entonces se asustó, pues. Eso es lo que está diciendo acá: se turbó, se asustó. Eso pasó con el sacerdote Zacarías. Se turbó al verle
y le sobrecogió temor, miedo. Lo que pasa es que en esos días no se estaban apareciendo los ángeles, y se le apareció un ángel. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuál sería la oración de Zacarías? Desde el momento que se casaron, como todo buen matrimonio: oh Señor, bendícenos con un hijo. Esa era la oración del sacerdote Zacarías, como todo buen esposo, como todo buen varón, ¿verdad? Deseando que ver a su esposa feliz. Recordemos que en un hogar los hijos son las ventanas de una casa, ¿verdad? Una casa sin ventanas no tiene, no hay, no entra luz, no entra claridad, no es completa. Un jardín sin flores, así son los hijos. Pues en eso pensaba, como todo buen hombre, todo buen varón responsable. Recuerden que eran irreprensibles, temerosos de Dios. Entonces, Zacarías, eso era lo que él pedía en su oración constante a Dios. Ahora el ángel le viene a decir y le dice: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo tenían de haberse casado el sacerdote Zacarías con Elizabeth, su esposa? ¿Cuánto tiempo tenían? Si ya tenían de 60, 70 años, por ahí andaban en la edad. Entonces, normalmente en Israel, pues se casaban bien jóvenes, porque el tema de hoy, que habla acerca de la Virgen María, muy joven, dio a luz a Jesús. Interesante lo que vamos a decir esta noche. Entonces, de muy jóvenes, todo el tiempo orando. Ahora, yo te voy a decir algo a la luz de este texto. Tú no te desesperes si le estás pidiendo algo a Dios y parece ser que no responde. Mira, envejecieron y hasta ahora viene la respuesta. No te desesperes. Tú sigue orando. Tarde o temprano Dios te va a responder, porque Dios es Dios. Él le respondió a Zacarías su oración, y dichoso Zacarías, porque hasta le manda un ángel para decirle la respuesta. Nosotros en nuestro tiempo es por fe, y la fe es creer en Dios, confiar en Dios, en que Él va a obrar para nuestro bien, porque Dios es sabio, Él lo sabe todo. Entonces Él va a hacer lo mejor para nosotros. Y le respondió hasta este momento, pasados los años, quizás desde que se casaron, quizás se casaron a los 20 años, 18 años, no sé. Estoy especulando yo, ¿verdad? Yo estoy imaginando, porque Dios se trata, cuando tú estudias la Biblia, métete en el mundo de la Biblia. Y yo estoy pensando, se casaron a los 20 años. Vamos a decir, se casaron a los 20 años. Ya tenían de 60, 70, pasaron 50 años. Y todo ese tiempo orándole. Y mira, déjame decirte algo. Hasta ese momento, ¿sabes? Te voy a decir algo. ¿Por qué el sacerdote Zacarías seguía orando? Porque él confiaba en el Dios de Abraham. Y si el Dios de Abraham, de 99 años, le da un hijo a Abraham, él tenía 60, 70, pues tenía la esperanza, era un hombre de fe. Dice la Biblia, Lucas dice que era irreprensible. El hombre era un hombre nítido, exacto. Quien diera porque nosotros fuéramos así, somos los ruinazos. Pero mira lo que él hizo. Él siguió orando y el ángel viene de parte de Dios y dice: tu oración ha sido escuchada. De plano que ese día todavía seguía orando, porque decía, yo me imagino a Zacarías orando y decía: mi Señor, así como le diste a Abraham, ya de viejo le diste hijo, ¿por qué no me das a mí? Era la oración. Entonces, la lección acá en este verso, porque toda la Biblia, cada versículo es una grande lección para nuestra vida, para que crezcamos como hijos de Dios. Entonces la lección acá tú sigue orando. No me contes, no desesperes, sigue orando. Tarde o temprano Dios te va a responder. Tú sigue orando, no te canses, no te desanimes. No te desesperes. Sí, pero ya llevo 20 años pidiéndole esto al Señor y no me responde. Pues sigue haciéndolo. El sacerdote Zacarías, pasaron 50 años y el hombre seguía orando por un hijo. ¡Qué bendición! Y entonces dice acá el verso 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan.
los padres de Juan el Bautista. Y mira lo que sigue diciendo, verso 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Es que iban a ser de un hogar, de un matrimonio de ya gente grande, avanzada de edad, y de una mujer estéril. Iban a ver un milagro de Dios. Maravilloso. El ángel había venido de parte de Dios. Zacarías se dio cuenta que apareció de la nada el ángel. No fue alguien que se le metió ahí en el lugar santo del templo. Y no, él por eso se turbó. Si hubiera sido alguien, le dice: mira, salte, tú no puedes estar aquí adentro. Así le hubiese dicho, pero era un ángel. Verso 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo. Era un hijo de promesa, un hijo especial, así como el hijo de Abraham fue especial, Isaac. Así como el hijo de Isaac, Jacob, fue especial. Así como el hijo de Jacob, José, fue especial. Así como el hijo de Isaí, David, fue especial. Así como el hijo de David, Salomón, fue especial. Pero este es más especial todavía, porque el ángel le dice: será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, ay, amigos televidentes, estar lleno del Espíritu Santo definitivamente es la mayor gloria del ser humano. Estar lleno del Espíritu Santo. Tú y yo deberíamos estar orando por eso y no cansarnos. Pero no lo he recibido, pero lo vas a recibir. Nuestra mayor oración, nuestra mayor petición, nuestra mayor necesidad debe ser orar por el Espíritu Santo para nuestra vida, para que Él nos conduzca por el camino correcto, porque este cuerpo carnal está vendido al pecado, es traicionero, es pecador, es miserable. Pablo lo dice: ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y sigue diciendo el verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Voy a resumir la historia porque necesitamos avanzar. La historia dice que Zacarías no creyó al Señor. No creyó. El ángel le está presentando todo lo que va a hacer Juan cuando nazca. Tiene la bendición del Señor, lleno del Espíritu Santo, va a preparar el camino del Señor. Era alguien muy especial para Dios. De hecho, Jesús, vamos a ver más adelante, menciona en otro programa, menciona que de los hombres nacidos de mujer no hubo otro como Juan, el más grande de todos los profetas. Pero acá le menciona el ángel al sacerdote Zacarías, le menciona que será con el espíritu de Elías. Lo que pasa que para ese entonces los judíos, el pueblo de Israel, el mayor profeta de todos, Elías, ciertamente Moisés, pero Elías fue un hombre extraordinario. Además, la forma como se lo lleva Dios para el cielo en un carro de fuego. Elías, el profeta grande. Por eso muchos especularon de Juan, dijeron: este es Elías. Tenía el espíritu de Elías. Por eso lo relacionó el pueblo de Israel, los judíos relacionaron a Juan con el gran profeta de los profetas, que era Elías. Pero Jesús dice de Juan, da testimonio, dice: si queréis saber, este es más grande que Elías, Juan. Entonces el relato dice que, voy a resumir, que Zacarías, el sacerdote, no creyó, dudó. Lo peor que tú puedes hacer es dudar, porque dice Pablo en Hebreos capítulo 11, porque cuando dudamos, cuando no creemos, no agradamos a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces desagradó la actitud, la acción de Zacarías, desagradó al Señor y se molestó.
Entonces el ángel le dijo, bueno, ahora vas a quedar mudo. Vas a quedar mudo. Y hasta que nazca tu hijo, entonces vas a hablar. Y cuando salió asustado, mudo, de ministrar delante del Señor, y el pueblo de Israel se turbó, se asustó y dijeron, ¿qué te pasó? Dinos. Y todos dijeron, visión tuvo. Claro, el ángel había hablado con Zacarías. Entonces vamos a seguir avanzando, porque necesitamos avanzar, y vamos a ir al verso 26. Vamos al verso 26 del capítulo 1 de San Lucas. Ya hablamos de una mujer extraordinaria, Elizabeth, de un hombre. Lucas se enfoca en el sacerdote, porque él fue el que vio al ángel. A él le fue dado el anuncio y ahí obró un milagro. Lucas enfoca su atención a que recordemos que Zacarías había pedido a Dios en oración todos los días de su matrimonio, de su vida, un hijo, y Dios le contesta. Ahora vamos al verso 26. De hecho, ¿saben quién visitó a Zacarías? El mismo ángel que visita a María. Y ahora dice el verso 26: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí aparece una mujer, una chica, una jovencita. ¿Saben qué edad tenía? De acuerdo a los estudios, a las investigaciones y a lo que dicen los teólogos, y yo les creo, porque en alguna oportunidad este tema lo compartimos con un líder religioso católico, un dominical, y ahí estaba su servidor, un adventista, y llegamos a la conclusión que ciertamente cuando María recibe el mensaje del ángel Gabriel tenía 14 años. 14 años. Esa edad tenía María, era una jovencita. El católico, cuando se refiere a la historia, dice la tradición, usa la palabra. La tradición, cuando ellos usan esa palabra, quiere decir el testimonio que se ha ido contando, el relato de los antepasados. Eso es la tradición. Dice esto, usan como tradición. Yo no voy a usar la palabra tradición, yo voy a usar la palabra la investigación. El estudio dice que María, pero que es lo mismo lo que maneja el concepto católico, ¿verdad? La tradición, dice que María, sus padres ya habían muerto. Posiblemente sus padres ya habían muerto y que ella vivía con algunos parientes. Porque la Biblia jamás menciona que José haya pedido permiso a los papás, sino que María vivía con algunos parientes. Es el estudio que hemos hecho. Para estar esta noche, pues no aparecimos de la nada, ¿verdad? Como le apareció el ángel al sacerdote Zacarías, así de sorpresa. No, aquí lo que estamos presentando, pues nos hemos preparado para la gloria de Dios. Entonces, María era una jovencita de 14 años. Era la prometida de José. Como diría el católico, la tradición. Pero como diría la teología, la investigación. José, María, iba a ser su segundo matrimonio. José ya había tenido un matrimonio antes. La Biblia no registra qué pasó con la esposa de José. Pudo haber muerto. Definitivamente ha de haber muerto, porque él quedó en la libertad de poderse casar. Era viudo. Y entonces, mire, ¿y usted por qué dice esto? Bueno, es el estudio. Yo lo invito, estudie. Sí. Si el tomar la Biblia, no, hay que hacer las del doctor Lucas. Doctor Lucas, le contaban algo aquí los discípulos, iba y buscaba a la gente de lo que ellos le decían y investigaba. Iba también a los registros históricos, y así fue como Lucas se asesoró muy bien, se documentó muy bien
y logró escribir el Evangelio según San Lucas, que es una bendición para la gloria de Dios, que es la razón del programa Porque Escrito Está durante estos programas. Ojalá te guste. Tienes que tomar la Biblia y vamos a estar estudiando todo el Evangelio de Lucas, con la ayuda acá también, en la colaboración de Wilito Solís en la edición de los textos, ¿verdad? Él está en los controles, así que agradecemos porque Dios le ha dado ese talento a Wilito. Alguien me dijo por ahí que el hijo ya superó al padre, al maestro. Bueno, entonces qué bendición de parte de Dios. Ahora seguimos acá en nuestro estudio. 28, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, miren que no dice la Biblia y entrando el ángel a la casa de sus padres, sino donde ella estaba. Amarra muy bien lo que ya dijimos en base a la investigación, que ya no vivía con sus padres, vivía con unos parientes. Por eso Lucas es muy claro en decirnos acá, y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. ¿Por qué era bendita María, aquella jovencita de 14 años? Porque era una mujer irreprensible, intachable, no tenía mancha. Era como nosotros, de carne y hueso, sí. Con naturaleza a pecar, sí. Porque todo ser humano que viene a este mundo trae la naturaleza pecaminosa. Pero María se había portado bien, pues. No hizo travesuras malas, no contestó mal, no se robó ni siquiera un jacks, ni una pelotita de jugar jacks, no se robó nada. Sus pensamientos eran puros. María asistía al templo, escuchaba. Las mujeres no podían entrar al templo, pero en las ventanas habían atrios, lugares especiales donde las mujeres podían llegar. Ahí llegaba María a escuchar la palabra de Dios. Una mujer perfecta. No hay palabras para describir a la Virgen María, aquella jovencita de 14 años. Y la escoge Dios, por eso le dice, vuelvo a leer, porque vale la pena leer esto. Recordemos, el tema de hoy es la Virgen María, una mujer escogida por Dios. Entonces dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mujer bendita, nítida, intachable. Como diría el libro de Job, cuando Dios se refiere a Job, dice: varón perfecto, intachable, no hay hombre justo como él. Pues esas serían las palabras para María. Mujer perfecta, intachable, nítida. Así es María, aquella jovencita de 14 años. Si hoy tuviéramos que tomar aquella jovencita de 14 años, compararla con todas las jovencitas de nuestra época, es un resplandor aquella chica de 14 años, la Virgen María. Nítida. Entonces, y para ese tiempo que había mujeres buenas, mujeres correctas, pero ella sobrepasaba a todas ellas. Era única. Dios pone sus ojos en una chica de 14 años, en una jovencita de 14 años, porque ve en ella una mujer irreprensible, nítida. Entonces dice el verso 29: mas ella, cuando le vio, se turbó, se asustó igual que él. Es que se iba a asustar. En aquel tiempo no aparecían los ángeles, ya tiempos que Dios no se revelaba de esa manera. Y entonces ella se turbó, dice el verso 29 del capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. Y ella se turbó, dice, cuando le vio, por sus palabras, y pensaba: ¿qué saludo sería este?
¿qué pasa? ¿Por qué se dirige a mí de esta manera? Aquella jovencita de 14 años. Claro que María en esa edad de 14 años era de una madurez tal, mejor que las de ahora, pues, porque las de ahora están pensando en mensajear, en enamorar, y quién las enamora. No, María bien prudente, pensando en aquel Mesías que un día iba a venir, estudiosa de la palabra de Dios, que en aquel entonces era solo el Antiguo Testamento. Mujer que guardaba los mandamientos de Dios, mujer que guardaba las ordenanzas dadas por Moisés en la Torá. O sea, una mujer especial, bien consagrada. Y entonces dice que ella se asustó. ¿Y qué sería ese saludo que le daba el ángel? Entonces, verso 30, entonces el ángel le dijo: María, no temas. Notó que se había asustado. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hallar gracia delante de Dios. ¿Para qué quieres el mundo entero? ¿Para qué quieres el oro del mundo? ¿Para qué quieres el petróleo del mundo? ¿Para qué quieres el poder? El regalo más maravilloso que un ser humano pudiera tener es hallar gracia delante de Dios. Ojalá halláramos gracia delante de Dios. Y María era especial. Era de las consentidas de Dios. Era la consentida. Nada que consentidas, porque no habían otras. Bueno, estaba Elizabeth, ¿verdad? Que también Dios, un aprecio especial. Pero la de María era más especial. Era mucho mejor. El afecto de Dios hacia aquella niña de 14 años. María. Y por eso le dice el ángel: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María se asusta, una chica que José la estaba enamorando y le había dicho: María, nos vamos a casar. Cuenta la historia acá en San Diego, acá lo escuché. Cuenta la historia que acá antes, cuando se enamoraba, estaban los papás en la sala, ¿verdad?, de la casa, en el corredor, no sé, en el patio. Estaban los papás ahí. El novio llegaba, la chica se sentaba y solo se llenaba con verlo. No había chance de ningún beso. Cuenta la historia. Usted, si es de edad avanzada acá en San Diego, me podrá decir, no había la picardía de hoy día. Retrocedamos el tiempo y pensemos ahora en María. Solo saludaba a José, pero José le dijo con el debido respeto, porque José era un varón descendiente de la casa de David. Déjenme decirles que María también era de la descendencia de David. Ambos eran de la descendencia de David. Entonces José también muy respetuoso, vio a la chica, a la jovencita, la miraba nítida, recta. ¿Saben por qué José fijó sus ojos en esa mujer? En aquella jovencita, en María. Porque vio en ella una mujer pulcra, una mujer nítida. Dijo José: con esta mujer como esposa me saqué la lotería. No hay otra como ella. Miro ahí que otras platican, chismosean entre ellas, decía José. Esta le contesta mal a sus papás, esta, y así. Entonces vio en la Virgen María una mujer muy especial y dijo: esta es la chica con la que yo debo casarme, porque es una mujer nítida. Así pensó José. Entonces ahora María se asusta porque le dice: va a dar a luz un hijo. Pues no se había casado con José. Y miren, el verso 32 sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor su Dios, el Señor Dios, le dará el trono de David su padre. María sabía del rey David. María conocía los salmos. María conocía perfectamente que de la descendencia de David
nacería el Mesías prometido. Pero lo que no sabía María es que ella iba a ser la mujer en quien Dios fijaría sus ojos y en quien Dios le confiaría su Hijo amado, Cristo Jesús. Entonces, verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lo que estaba escuchando María era todo aquello que habían profetizado en la antigüedad, desde Adán, desde Abraham, Isaac, Jacob, desde Elías, David, Jeremías y todos aquellos varones del Antiguo Testamento. Ahora María estaba escuchando. Ella personalmente estaba recibiendo el evangelio de las buenas nuevas de salvación, el Mesías, y tú serás la madre del Mesías. ¡Qué bendición! Ahora, verso 34, aquella mujer humilde, aquella mujer nítida, aquella mujer intachable, irreprensible, llena de sabiduría también. Una mujer, es que ¿cuál era el secreto de que María, esa jovencita de 14 años, tuviera sabiduría? Ella oraba todos los días a Dios. Ella leía la palabra de Dios, el Antiguo Testamento para su época, ¿verdad? Leía la palabra de Dios. Era una mujer correcta. Ella no tenía Facebook, no tenía nada de lo que hoy día tienen las chicas de su edad. Así que esta mujer, María, había entregado su vida a Dios. Era una mujer, una chica consagrada a Dios. Ahora, miren cómo contesta. Entonces su sabiduría provenía de su relación, de su comunión con Dios. Verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Preguntó ella, pues no conozco varón. En la Biblia, cuando se menciona un hombre conoció a su esposa, quiere decir que habían tenido relaciones sexuales. Entonces le está diciendo María: no conozco varón, soy virgen, le está diciendo. Verso 35, respondiendo el ángel le dijo, y le responde, le aclara, porque estas eran las dudas de María, y le aclara: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto es un salmo. ¿Qué salmo es? Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces le está recitando, y María conocía ese salmo muy bien. Y entonces le dice: el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, María era alguien que tenía una relación íntima con Dios. Por lo tanto, confiaba en Dios. Dependía totalmente de Dios, y el ángel se lo está confirmando. Y le está diciendo el Salmo 91. Por lo cual, dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Será llamado hijo. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Quiénes lo iban a llamar así? ¿Dios? No. Es que Jesús es desde la eternidad con el Padre. Lo que iba a hacer Jesús era dejar su naturaleza divina y tomar forma humana a través de una mujer excelente, tal cual era María. Entonces dice, verso
36. Y he aquí, para que creyera María en el poder de Dios. Claro que María creía. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Este es el 6º mes. 9 meses es el tiempo de gestación. 9 meses. Y ya andaba por el 6º mes. La pregunta es, ¿cuántos meses le llevaba a Juan a Jesús? Pues 6 meses, ¿verdad? Eran de la misma edad, ambos de la misma edad, Jesús y Juan. Ahora el verso 37, que debemos hacer nuestras estas palabras del Evangelio de Lucas, dice el verso 37, porque nada es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Métete esto en la cabeza. Yo también tengo que hacerlo, definitivamente. No hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo, estas son palabras llenas de sabiduría. Y miren quién lo dice. Lo está diciendo una señorita de 14 años de edad. Miren cómo responde. Verso 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Ojo con esto. No dice, he aquí la madre del Señor. No, 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 no. ¿Saben qué era un siervo en la antigüedad? El sirviente. Un siervo también en la antigüedad era el esclavo. O sea, no era mayor que su amo. Y las palabras que está diciendo María textualmente dice, he aquí la sierva del Señor. En otras versiones dice, he aquí la esclava del Señor. ¡Qué mujer tan sabia! Ella no dice, bueno, como ahora voy a ser la mamá o la madre del Hijo de Dios, ya iba a ver con menosprecio al ángel, a verlo inferior, porque ella era la madre, pues. Jamás. Una mujer humilde, intachable, perfecta. Y esa perfección, eso de ser una mujer intachable y de reconocer a su Dios como su Señor, como su Rey, ahora dice María, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Está diciendo, hágase aquí tu voluntad, o sea, la voluntad de Dios. Y el ángel se fue de su presencia, satisfecho. Yo digo que el ángel, cuando llegó al cielo, el ángel Gabriel le contó a todos los ángeles. Cuando se presenta ante el Padre Celestial, le contó al Padre Celestial. Le ha de haber dicho, no he visto mujer, no había oído una mujer tan sabia para hablar como esta niña de 14 años. ¿Qué te dijo? Imagínate. Yo le dije que iba a ser la madre de tu hijo, le dijo al Padre, el ángel Gabriel, pero ella no me contestó. Ahora, como iba a ser la madre de Jesús, no me contestó así, me contestó, he aquí la sierva del Señor. Se estaba humillando. Nunca la Virgen María trató de ser superior a Dios ni a Cristo Jesús. Jamás. Verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y voy a resumir acá por tiempo. Cuando saludó a Elizabeth, dice que el niño, Juan, ¿verdad?, saltó en el vientre de alegría. Y Elizabeth le dijo, estaba llena del Espíritu Santo, porque nomás oyó su saludo, Juan saltó. Aquel bebecito que se estaba formando en aquella mujer tenía 6 meses.
en aquella mujer estéril, anciana, se estaba formando un ser, un milagro de Dios. Entonces, dice el verso 42, que llena del Espíritu Santo Elizabeth y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres. Lo mismo que le dijo, llena del Espíritu Santo, dice. Lo mismo que le dijo el ángel Gabriel a María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el bebé, inspirado por el Espíritu Santo. Porque se me concede, ¿por qué se me concede esto a mí? Dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto llegó tu saludo, dice, verso 44, a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. María nunca dudó, jamás dudó. Como ella tenía comunión y relación con Dios, fácil se le hizo cuando escuchó al ángel que era enviado por Dios. Se le hizo fácil discernir, entender que era la voluntad de Dios, que era la voz de Dios. Entonces María dijo, ojo con el cántico de María: engrandece mi alma al Señor. María reconoce al Señor como su Dios. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu, dice María, se regocija en Dios mi Salvador. Yo pregunto esta noche, ¿quiénes necesitamos un Salvador? Los pecadores. ¿Cómo se consideraba a María? Pecadora. Mujer, mis respetos. Sabe Dios que mis palabras se quedan cortas, mi pensar. En aquella jovencita de 14 años, tenía 15 cuando nació Jesús. Cumplió 15. Pero aquella mujer es un ser humano que tiene los pies sobre la tierra, pues. Porque dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María necesitaba un Salvador también. Ella se puso alegre y dichosa porque aquel Salvador prometido venía, pero que ahora ella era parte del plan de Dios. Era parte del propósito de Dios para poder enviar al Salvador Cristo Jesús a morir por nosotros. Y María está contenta porque es parte de ese plan. ¿No te pones tú contento cuando hay un proyecto y te toman en cuenta? Qué bonito se siente cuando lo toman a uno en cuenta. Eso pasó con la Virgen María. Estaba contenta, regocijada, inspirada por el Espíritu Santo. Eleva este cántico y dice, mi espíritu. Miren cómo dice, muy bonito. Dice acá, mi espíritu se regocija, verso 47, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. No dijo, ha visto a la perfecta de su madre, no dijo así. Ha visto la bajeza, la sencillez, la disposición de su sierva. O sea, María se está sometiendo a Dios, aún se está sometiendo al hijo que se estaba formando en el vientre, porque sabía que era Dios. Porque el ángel le dijo, será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Entonces María no solo le estaba dedicando el cántico a Dios Padre en el cielo, se lo estaba dedicando a Dios Hijo también. Porque el día que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario, iba a morir por los pecados del todo el mundo, incluyendo por los pecados de su madre.
Pues he aquí, dice María. La segunda parte del verso 48. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No dice acá, de eso se trata el programa, porque escrito está, desde ahora me adorarán todas las generaciones, ¿no? No dice tampoco, desde ahora me van a venerar todas las generaciones. No dice así. Cuidado. Mira lo que dice, palabras de la Virgen María. Y si quieres se lo preguntamos cuando lleguemos al cielo. ¿Qué quisiste decir con esto que dice? Desde ahora en adelante me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Dichosa, mi esposa, no que sea una mujer santa, pero es una mujer correcta. Es la mujer virtuosa de la que habla el sabio Salomón en el libro de Proverbios. Una excelente mujer, una excelente esposa. Y ella admira a María, la llama dichosa, bienaventurada. Las que estudian para monjas, las hermanas que estudian para monjas, dicen dichosa, bienaventurada. Eso era lo que estaba diciendo María. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. O sea, dichoso. Es como que nosotros, pasado el tiempo, le vamos a decir a don Otto Pérez Molina, dichoso, bienaventurado, fue presidente, va. Nosotros no hemos llegado a esa categoría, pues. Yo no he llegado a esa categoría, ni nunca llegaré a ser presidente, porque lo mío no es política, es predicar. Entonces le van a dar dichoso, ¿va? Alguien se saca la lotería, dichoso. Bienaventurado es dicha, felicidad. En las palabras de fortuna, qué suerte. Las mujeres de ese tiempo decían, qué suerte, qué dicha la de María, que a ella haya sido la escogida. Todas las mujeres de la época querían ser las escogidas, querían ser la madre del Mesías. Las reinas en el palacio querían ser, porque iba a nacer un rey, Cristo Jesús. Pero lo que no sabían era que Dios no iba a escoger grandeza, sino que escogió a la mujer más humilde, pero una mujer nítida. Entonces María, nota lo que está diciendo María, que jovencita de 14 años está diciendo, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. No dijo desde ahora me van a venerar, no dijo tampoco desde ahora me van a adorar, no dijo tampoco desde ahora yo voy a ocupar un buen lugar en el reino de los cielos. No dijo así. Palabras de la Virgen María. Evangelio según San Lucas, no lo dice este miserable hombre. ¿A alguien de San Diego le gustó cómo me refiero yo? Como dice el mexicano. No lo dice este pinche hombre, lo dice la palabra de Dios. Verso 49, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, grandes milagros. Desde niña la había cuidado y ahora le estaba dando ese gran privilegio. Santo es su nombre, dice María. Verso 49. Verso 50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Por qué dice eso María? Porque ella era alguien que temía al Señor, lo respetaba, lo amaba, le obedecía. Verso 51, hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Verso 52, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquellas que esperaban ser la madre del Hijo de Dios, ahora una chica humilde estaba siendo exaltada para la gloria de Dios, pero por el privilegio que Dios le estaba dando. Quiero aclarar, no porque la iba a poner en alto y a Jesús aquí abajo.
Porque lamentablemente ese fue el error que cometió la humanidad cristiana. Bajaron a Jesús y a María la pusieron. Y eso no quiso María nunca. Aquí lo estamos viendo a la luz de la palabra de Dios. Dice, verso 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Verso 54, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia a través del plan de salvación. Verso 55, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a casa. ¿Por qué se quedó 3 meses? María vio el nacimiento de Juan. Tenía 6 meses, más 3, nacimiento, 9 meses. Hoy es el capítulo 1. Y el capítulo 1 termina diciendo que Juan nació. María se regresó. Y cuando Juan nació, la gente decía que le iba a poner Zacarías, como el nombre de su padre, Zacarías, a Juan. Y entonces él habló, no, se va a llamar Juan. La gente pensó, no hay ni un Juan. Pero así había sido la orden del ángel. Zacarías es de esos hombres de los cuales deberíamos aprender. La palabra de Dios se cumple, no se discute. Juan no negoció el nombre, Zacarías no negoció el nombre de Juan. Juan se llama, le dijo el ángel. Bueno, Dios dice Juan se llama. Dios dice blanco, pues blanco es. Dios dice aquí es y aquí es. El tema de hoy, María, la Virgen María, una mujer escogida por Dios. Seguiremos el día de mañana con otro estudio del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar estudiando en el programa Porque Escrito Está el Evangelio de Lucas. Ojalá te haya gustado, ojalá hayas aprendido. Yo aprendo también. El primero que aprende soy yo. Te vamos a dejar con esta alabanza para ir cerrando y luego volvemos para despedirnos en oración. Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios.
Hemos llegado al final de un programa más, de un estudio de la palabra de Dios a través del Evangelio según San Lucas. Esperamos que nos acompañes, nos sigas acompañando en los siguientes programas, los futuros programas, donde vamos a estudiar todo el Evangelio de San Lucas. Vamos a orar para despedirnos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por un programa más, por el estudio de tu palabra. Bendice a la teleaudiencia, Señor. Danos de tu Espíritu Santo y podamos conocerte de una manera muy personal, muy especial, a través de tu palabra, a través del Evangelio de San Lucas. Gracias por nuestro ministerio y gracias por Canal 14. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos el día de mañana en un programa más de la serie Porque Escrito Está. Bendiciones. Con permiso. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Con un estudio profundo de las Sagradas Escrituras e interpretándolas en un contexto teológico y analítico, Canal 14, una luz de esperanza en San Diego, Zacapa, presentó el programa Porque Escrito Está. Agradecemos su amable sintonía. Le invitamos a que nos acompañe en un próximo estudio de la Palabra de Dios y que Dios le bendiga.